Le damos las buenas tardes a todos los que están ingresando en este momento. Les comentamos que en unos minutitos arrancamos con la presentación de David. Yo lo tengo planteado como 4 retos, principalmente. El primer reto sería cómo trabajar la percepción de la seguridad turística, porque hay un problema. Hay gente que realmente se piensa que esto va a ser abrir la persiana y que empiecen a llegar los turistas. Ya se está viendo, por ejemplo, aquí en el caso de Manabí, ya hay negocios que han empezado a abrir y están cerrando por falta de turistas, evidentemente, porque al final no se trata tan solo de vamos a abrir y que vuelvan a llegar los turistas, porque hay varios cuestiones importantes, sobre todo en el tema de credibilidad y de sentirse seguros. Dentro del ámbito de la seguridad turística, decimos que sin seguridad no hay turismo, porque al final nadie va a ir donde perciba que le puede pasar algo, ¿no? Eso ya pasaba antes, para eso están los protocolos de seguridad turística, y si bien en la región existen muy buenos protocolos en operaciones, no tantos en la parte de comunicación, es decir, en esa gestión de la percepción de lo seguro que es un destino y lo seguro que te puedes sentir a la hora de reservar un destino, ¿no? Es un elemento diferenciador que además se tiene que responder, tiene que tener una respuesta real en el destino. O sea, los protocolos de todo el ecosistema de valor debe existir, pero también debe existir un plan de comunicación que realmente comunique adecuadamente y sin transmitir ningún temor, que realmente el turista que vaya a venir va a estar realmente protegido, seguro, ¿no? Estamos viendo cuestiones como los sellos del COVID-Free, ahí podemos ver varios temas. Dentro de los sellos de COVID-Free pues tenemos casos como el ICTE, el Instituto de Calidad Turística Española, sacó un sello con un checklist basado en las normas de calidad, es el Instituto de Calidad, en las ISO 9000 y ISO 14000, que también se basan en los sellos Q de calidad que hay en los hoteles. Pero realmente lo que pasaba es que estaba queriendo cobrar hasta 4.000 euros por un sello. Entonces, fíjense en este momento cómo los negocios, los hoteles van a poder hacer frente a eso. Frente a eso tenemos otras alternativas, como pasó con Andalucía, que lanzó su propio sello, Andalucía Segura, de forma totalmente voluntaria y gratuita para todos los establecimientos. Porque sí se entiende realmente que se tiene que trabajar en una percepción de seguridad, se tiene que verificar que los procesos que tienen en cuenta en todo el sector turístico y además de forma cruzada, no vale solo que sea el hotel. Imagínate que te llegan los tomates del proveedor y no los recibes adecuadamente o no han tenido un trato adecuado. Imagínate el tema de la gastronomía, de todos los proveedores y de los propios turistas. Son personas circulando y si hay unos protocolos adecuados, realmente hay riesgo, esa es la palabra. Entonces, al final, todos estos sellos lo que ayudan es a la mitigación del riesgo de las operaciones, pero debe ir acompañado además de un plan de comunicación y de un tercer eje. Igual que pasa siempre cuando un destino, un hotel está bajo de ocupación, hay estrategias comerciales, estrategias de marketing para recuperar la demanda. Entonces, al final se juntan esos 3 ejes vinculados a la seguridad, ¿no? El trabajo operativo de seguridad, el trabajo realmente de comunicación en percepción de crisis y un tercer trabajo al final que es comercial, que es al final lograr encontrar los atributos que hoy en día son las palancas de valor para atraer turistas. Fíjense que cuestiones como el turismo rural, el turismo en la naturaleza, cada vez van a tener mayor prestigio, mayor motivación al viaje, mayor interés, sobre todo en esta primera fase, porque la gente se va a poder mover dentro de la provincia o dentro del país. Va a ser un buen momento realmente para promocionar aquellos destinos que son cercanos a las principales fuentes emisoras, que suelen ser las grandes ciudades. Aquí, por ejemplo, se busca al turista de Quito en cuanto puedan abrir las fronteras, es lo primero que se está buscando, ¿no? Yo estoy en Ibarra y al final ya se está trabajando, estamos trabajando con Ibarra para promocionar y atraer gente de Quito y de otras ciudades del país en esta primera fase, pero ya no posicionando lo mismo de antes, sino realmente los valores naturales, los ecosistemas naturales, temas como la observación de aves, temas como educación en aulas de la naturaleza, este tipo de actividades mucho más sostenibles y mucho más vinculadas al aire libre, a lo sano, a lo saludable. Es un poco el trabajo que se está haciendo. Siempre que hay un trabajo de crisis, y esto es una crisis y posiblemente la más gorda que hemos tenido, hay un equipo de crisis, de gestión de crisis. Eso también está faltando en muchos destinos turísticos a la hora de trabajar la gestión de la crisis, ¿no? Porque depende de cómo se gestione, se está transmitiendo también la capacidad que tienen los gestores del territorio a la hora de dar tranquilidad y satisfacer esas necesidades de los turistas con todas las garantías.
Por eso, aquellos territorios que realmente han dado una imagen de desastre en la gestión, realmente tienen menor credibilidad a la hora de trabajar esto. En un equipo de gestión de crisis tenemos desde Fuerzas Armadas, tenemos voluntariados, tenemos sanidad, tenemos toda la parte operativa, tenemos protección civil, pero también tenemos un abogado, tenemos un community manager y tenemos un director de marketing. Porque al final lo que hagamos o dejemos de hacer está generando impactos y eso afecta a cómo se percibe de seguro y de atractivo el destino. Todos esos perfiles deberían estar trabajando en un comité de gestión de crisis, dejando un poco la política de lado. Si bien siempre hay competencias, esto nos supera a todos realmente y se debe trabajar en estos planes de recuperación y planes de reposicionamiento, ¿no? Sobre todo desde los nuevos valores. Ese sería como el primer reto a la hora de afrontar esta nueva época, ¿no? Trabajar un poco en esa línea. Como segundo reto tendríamos la digitalización, esto de la transformación digital, ¿no? Yo llevo como 12 años hablando de la transformación digital, la verdad, y me siento viejuno ya con esto, pero realmente sí es cierto que sigue habiendo un gap muy importante, sobre todo en la región de las Américas, en cuanto a la transformación digital de las empresas. En Europa ha sido un poco diferente, también hemos sido muy ayudados por los fondos europeos para todo esto, es un mercado distinto. Sin embargo, acá pues sigue habiendo, primero, mucha informalidad, ¿no? Pues al final es complicado. Y segundo, los programas realmente para la transformación digital de empresas, pues muchas veces no han llegado a transformar digitalmente las empresas, sino aportarles algunas herramientas, como pueden ser web, pueden ser redes sociales, y se piensan que eso es transformación digital, cuando realmente es un cambio en el modelo de negocio de forma integral y un cambio en todos los procesos, porque realmente se trabaja de forma digital, ahora más que nunca, porque también debemos proteger a los colaboradores, a los empleados de todos los servicios productivos, o sea, desde quitar el papel realmente es uno de los hechos, porque es una serie de contaminación, trabajar digitalmente, hacer reuniones con plataformas como esta, de trabajo internamente de las empresas y todo lo que podamos hacer. Evidentemente, también se está fomentando la transformación digital en el ciclo de conquista del viajero, ¿no? El viajero digital, que antes era un porcentaje menor, acapararon bastante las plataformas tipo Booking, tipo Expedia, Viajar, este tipo de viajeros, porque al final trabajaban mucho con Google, el Google Travel Journey. Y ahora lo que estamos viendo es que realmente los territorios que van a ser más atractivos para este viajero de post-crisis, que son los territorios rurales, los territorios naturales, precisamente son los menos preparados dentro de este ámbito digital, ¿no? También por eso hablábamos de un turismo rural y comunitario 4.0. O sea, realmente hay una transformación digital que tiene que ser muy rápida porque el mismo turista que antes buscaba para ir a la playa, ahora va a buscar a ir a un establecimiento rural. Si el establecimiento rural igual no estaba igual de preparado en ese ciclo de transformación digital. Dentro del mundo de la transformación digital, evidentemente, de decir una clave, es que al final necesitamos no solo tener una web, no solo tener unas redes sociales, sino trabajar cosas como el inbound marketing, ese marketing de embudo de conversión, basado sobre todo en el Google Travel Journey, ¿no? El ciclo del viajero que sigue de esa experiencia del usuario, que empieza en lo digital desde que a alguien se le ocurre tener un viaje o se inspira, un ciclo de inspiración, un ciclo de búsqueda. Ahí debemos estar también presentes con nuestros destinos y organizaciones, trabajar conjuntamente de una forma muy clara. Ese ciclo de compra, porque ahora realmente hay una tendencia, y es que hay gente que ya no va a reservar tanto en estas plataformas masivas, sino que va a buscar si ese hotelito rural o esa empresa de servicios, o especialmente a los destinos, que al final son los grandes coordinadores de esa experiencia turística en el destino, están preparados digitalmente, tienen esa presencia digital, están generando el contenido adecuado. Uy, perdón, tengo aquí un perro. Están conteniendo ese contenido adecuado y realmente están siendo competitivas en ese ciclo y en esa transformación digital global que tiene que tener todo el sector turístico. Si hablamos desde la parte de destinos turísticos, debemos hablar también de los sistemas de inteligencia basados en la tecnología, ¿no? He estado trabajando en cosas como las antenas de inteligencia especializadas, que son antenas VTC, antenas de vigilancia tecnológica competitiva, que al final lo que hacen es alimentar sistemas para destinos inteligentes, ¿no? Son proyectos de destino inteligente, como el caso de Benidorm en España, que son pioneros. Hoy en día tienen una Smart Office con una cantidad de datos cruzados increíbles. ¿Qué significa esto frente a la resiliencia? Ya tenemos datos históricos cruzados
ya tenemos tendencia, ya tenemos patrones de consumo y si bien los patrones cambian, los sistemas de información sí nos pueden ayudar a encontrar esas oportunidades desde los datos, desde la realidad de los datos, cambiando escenarios, realmente cómo podemos volver a ofrecer esas experiencias aumentadas que sean a la vez más sostenibles con el territorio, más sostenibles con las sociedades y generen mayores beneficios a todos los niveles. Ese sería como el segundo reto de digitalización masiva que tenemos ahora en el sector. Un tercer reto realmente ese es el reto de la innovación. El reto de la innovación como capacidad de adaptarse a cualquier escenario, entendiendo los factores y cómo combinarlos de una forma innovadora. Esa es la gran palanca de la resiliencia, porque al final el que es capaz de pensar de esa forma innovadora, la innovación se ha vinculado mucho al concepto de tecnología, o sea, innovar es comprar tecnología, nada más lejos. Si nos vamos a países como Chile, vemos que en sus programas de desarrollo tienen cosas como la innovación tecnológica y no tecnológica. Y evidentemente la innovación no tecnológica es esa capacidad, perdón por el perrito este, es esa capacidad que tienen los destinos turísticos de innovar, esa capacidad que tienen los destinos turísticos de innovar, de pensar de una forma diferente, de segmentar los factores de una forma distinta y de combinarlos de forma que podamos tener modelos ágiles, innovadores. Me voy a salir acá, discúlpenme, de forma mucho más innovadora, ¿no? Ese reto de la innovación. Para aprender a innovar, realmente debemos conocer los procedimientos, necesitamos entender en datos, pero también necesitamos conocer cosas como el pensamiento lateral, algo que realmente en los destinos turísticos no se ha utilizado mucho, se está utilizando para buscar apps innovadoras y venderlas de forma global. Ya no es tanto ese negocio, sino la capacidad de innovación local, es decir, de detectar buenas prácticas globales y llegarlas a transmitir, aplicar de una forma local. Al final, esa capacidad de innovar que tienen los destinos es un poco lo realmente importante, porque eso les da esa capacidad de adaptarse tanto a cualquier escenario como el actual o cualquier escenario futuro. También dentro de la innovación, basarnos también en algunos de los grandes hitos, ¿no?, de la innovación. La innovación no solo en procesos, la innovación social, la innovación en modelos de gestión, que ese es el cuarto reto de la gobernanza, ¿no?, sino también pues, esa innovación en ser capaces de integrar una buena idea en herramientas como una red de innovación abierta, que hay en España y en Europa los hemos estado trabajando de una forma amplia, pues para cosas como construir colaborativamente las agendas estratégicas de la innovación. Yo trabajé en eso para el Ministerio de España, también para la Organización Mundial del Turismo a través de Plasma, la plataforma de miembros afiliados, y al final ese turismo red fomenta la innovación y ya no debemos vernos como competidores dentro de un destino turístico, sino como competidores, es decir, colaboramos para ser capaces de competir frente a otros destinos y frente a otras ofertas. Y ese es un poco de lo que hablaría el tercer reto, ¿no?, el reto de la innovación. Y el cuarto reto, y quizá el más complicado, porque al final, si nos damos cuenta, el turismo tiene una cuestión importante que es el tema de competencias. Esas competencias al final son complicadas. Si nos vamos, por ejemplo, al caso de Ecuador, nos damos cuenta de que hay planes como el plan de Tour, que había uno desde el 2016, ha sido inaplicable, porque habían cuestiones como, habían competencias de las coordinaciones zonales que luego no tenían presupuesto para ser ejecutadas. Aquí se gestiona a través de los GAT municipales y evidentemente luego te llega el alcalde. Esto es la realidad, chicos. Tienes que salir para allá. Más allá de los libros, la realidad es la planificación de destinos. Os vais a fijar que hay mucha política, hay recursos que no se deben gestionar así. Yo he visto GAT municipales utilizando sus recursos para cosas políticas en lugar de para ejecutar un verdadero plan. Hay falta de perfiles en planificación turística a la toma de decisiones. Si bien hay buenos técnicos, realmente no es una especialización que esté aquí en la región. Eso también es una buena oportunidad. Y bueno, y al final el reto de la gobernanza pues nos incluye mucho ser capaces primeramente de tener un sistema de información, un sistema de indicadores que nos ayuden a pasar de la información al conocimiento aplicable. Eso es un poco el ciclo. Que nos ayuden a hacer una gestión del conocimiento territorial, y para eso las universidades tienen un papel fundamental.
Una de mis hipótesis es que las universidades se tienen que transformar en logradores gestores del conocimiento territorial y realmente adecuar las habilidades que tienen que tener los nuevos egresados para solucionar esos problemas locales, gracias además a que tienen la información territorial y esa gestión del conocimiento territorial sostenible. La gobernanza, sabéis que desde el año 2018 se hablaba mucho de los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Al final todos son ODS, si bien nos damos cuenta a través de los informes voluntarios de los países a la Agenda Estratégica 2030, la Agenda ODS, que realmente, sobre todo por una cuestión política, muchos de los destinos y territorios no han avanzado tanto en esa conservación de las aguas, en ese cero pobreza, gracias a la actividad turística que tiene esa capacidad, sino básicamente en el tema de empleo, ¿no? El tema de empleo, porque en muchos territorios os daréis cuenta que perciben el turismo como divisas fáciles, ¿no? Todo eso está cambiando. Ahora realmente tiene que haber un enfoque político, y esto también lo digo. Sin voluntad política, un planificador turístico, un técnico, es muy difícil que haga nada. Entonces, al final, es muy importante focalizar esa estrategia que tiene que tener el destino, encontrar los mecanismos de gobernanza adecuados y de competencias y navegar entre ellos para realmente intentar proponer hacer lo que técnicamente se debería hacer en cada uno de los destinos, ¿no? Esto es un nuevo reto de la gobernanza, una gobernanza que yo creo que debe ir de abajo hacia arriba, no la deben hacer políticos en un despacho en una capital, sino realmente se tiene que trabajar el destino desde, hablamos por ejemplo de los planes de desarrollo turístico, de los planes de crecimiento, planes de dinamización, que es un poco el término adecuado ahora, de construir de abajo arriba, ¿no? Desde los mismos actores que son los que al final tienen que ejecutar esas estrategias. Si tú haces un plan, le llega al consultor español, les entrega un plan de turismo, eso es lo que tienen que hacer, no es su plan. Y tampoco les arrastras compromisos porque realmente no suelen ser aplicables desde sus realidades. Entonces, es muy importante que empecemos a trabajar los destinos turísticos de abajo arriba, seamos capaces de escuchar cuáles son los gaps para el desarrollo, cuáles son sus voluntades, pensar que hay territorios, nosotros somos turismólogos, ¿no? Pero hay territorios que realmente no quieren el turismo, por mucho que tú lo quieras, y bueno, el que no quiere ser ayudado, pues es muy difícil ayudarle, ¿no? Entonces, piensen también primero si existe una vocación turística en esos territorios, si el turismo realmente ahí tiene oportunidades reales de desarrollo y si realmente existe un ecosistema social y económico dispuesto a apostar por un turismo, porque el turismo no es una actividad que se hace para un año, se hace para 20, 50 o 100 años y al final necesita una estabilidad, necesita una constancia realmente para poderse desarrollar adecuadamente. En el tema de gobernanza, fíjense también lo que ocurre con países. En el caso de España se hablaba incluso de que el turismo se tenía que ser sacrificado. Y fíjense que España es una de las 3 primeras potencias mundiales en turismo. Si de algo sabemos es de eso. O sea, no es que sepamos de ingeniería avanzada ni de tecnología, eso ya no ganan los chinos. Teníamos 83 millones de turistas y realmente presuponía casi un 16% del PIB, pero ya no solo eso. No se puede valorar la actividad turística en un territorio por el PIB, sino por su capacidad para dinamizar al resto de socioeconomía local, lo que aporta también a la artesanía, a la agroindustria, a la gastronomía, ¿ya? Y a la marca territorial, porque al final el turismo es el gran embajador de un territorio, ¿no? De su marca territorial. Entonces, ese reto de la gobernanza posiblemente sea el más complejo, porque realmente es un momento en el que los presupuestos públicos se están fundiendo. Hay muy pocas ayudas, las cosas que se están dando es para recuperar empleos o intentar no perder tantos empleos, pero no se está trabajando paralelamente en una planificación post-COVID realmente del territorio con los fondos adecuados. Entonces nos toca trabajar, como hemos dicho antes, de abajo a arriba, utilizando la innovación social, el concepto de co-creación de valor entre todos los actores y de integración, ¿no? Que al final tenemos que hacer partícipes a todo el mundo, que ahí existe un territorio para que la fiesta siga, ¿no? Aunque traigamos las sillas de nuestras casas, ¿no? Porque de eso depende muchas de las familias. En conclusión, nos encontramos ante uno de los mayores retos que ha tenido la historia del turismo. El turismo se ha demostrado realmente resiliente a lo largo de su historia, ha sido capaz de reinventarse. Yo vengo de un destino como Benidorm, en España, en el cual se ha ido adaptando a los nuevos tiempos, a las nuevas palancas de decisión constantemente,
lo seguirán haciendo seguramente, pero claro, aquellos destinos que son más masificados lo van a tener más complicados que aquellos realmente son emergentes y que tienen valores naturales dentro de su propia descripción. Tienen la oportunidad realmente de posicionarse como los nuevos destinos de éxito. Se hablan de cosas como los slow destination, destinos donde se vive despacio, y hay conceptos como el overtourism, ¿no? Destinos donde muy poquita gente va, porque piensen en la masificación y en la complejidad de, no sé, Benidorm tenía 1,5 millones de personas en verano, un día 15 de agosto, por ejemplo. Imagínense la complejidad con las normas de distanciamiento social y con todas las nuevas normativas que al final vamos a tener que convivir en el sector turístico y en todos los sectores que tenemos que juntar o reunir a un número de personas. ¿Y cuál es el equilibrio con los modelos de negocio? Porque evidentemente no todos los negocios pueden sobrevivir a un 30% de su capacidad, ¿ya? Entonces existe un equilibrio, las ayudas públicas son muy complicadas, cada vez lo van a ser más, el sector privado necesita ser muy innovador y los destinos turísticos necesitan replantear su gobernanza con esa coparticipación y además hacerlo de una forma transversalmente digital. Y entre todos también poder no solo reconstruir esos modelos, sino también poder trabajar en esa percepción de seguridad, que es uno de los primeros pasos, reposicionamiento de la imagen de los destinos. Y bueno, y al final es un trabajo de todos, ¿no? Quien se piense que es cuestión de lo público, ¿no? Que es cuestión de lo privado, a ver quién se reparte el pato o quién tiene que pagar la fiesta, démonos cuenta de que la capacidad que tiene la actividad turística para recuperar socioeconomías, incluso reposicionarlas, diversificarlas, generar empleo, no lo tienen los sectores. Pero no lo podemos hacer de la misma forma. Si queremos ser resilientes, tenemos que estar pensando constantemente en cómo cambian los factores y cómo entre todos podemos encontrar nuevas oportunidades ante los nuevos retos que nos vienen actualmente y en el futuro. Muchas gracias.